Me llamo Clemente Aguilar y he manejado taxi por más de 20 años en las empedradas calles de Santovías, un pueblo chico pero con historias más grandes que sus plazas. He recogido borrachos, parejas peleando, turistas perdidos, pero lo que voy a contarte hoy todavía me roba el sueño. Aquella madrugada de septiembre comenzó como cualquier otra. Hacía frío. La niebla se pegaba al parabrisas como si no quisiera dejarme avanzar. Las calles estaban vacías y la radio del coche solo soltaba estática. Después de dar varias vueltas sin suerte, decidí que ya era hora de regresar a casa. No había recogido ni una sola persona en toda la noche, pero justo cuando iba a virar hacia la carretera vieja que lleva a mi barrio, algo me detuvo. A la derecha, junto al antiguo cementerio de Santovías, ese que todos evitan después del anochecer, vi a una mujer parada sola, completamente vestida de negro. No se movía, solo me miraba y levantaba la mano lentamente, como si me conociera. Frené sin pensarlo, más por impulso que por decisión. Aquel gesto no tenía nada de normal. Me quedé inmóvil unos segundos, esperando a que ella dijera algo. No lo hizo. Solo caminó hacia el coche con una lentitud inquietante y abrió la puerta trasera. Su rostro estaba cubierto por un velo oscuro que no dejaba ver más que una parte de sus labios. Sin presentarse, me dijo con una voz seca como madera vieja: «Llévame a la capilla de San Bernardino, solo necesito rezar, afuera». Miré el reloj del tablero, 2:13 de la madrugada. Dudé. Nadie en su sano juicio iría a una iglesia a esa hora. Pero había algo en su tono que no me permitía negarme. Tal vez fue lástima o temor. Asentí con la cabeza y comencé a conducir. Si tú, que estás escuchando esto, amas las historias de terror como esta, te invito a suscribirte y activar la campanita. Lo que viene a continuación no es para corazones frágiles. Mientras nos adentrábamos en las calles silenciosas, noté que la temperatura dentro del coche descendía de forma extraña, como si la presencia de aquella mujer helara el ambiente. Y entonces, mientras ella permanecía en completo silencio, sucedió algo que me dejó helado. El reloj del coche seguía marcando las 2:13, a pesar de que ya llevábamos varios minutos de trayecto. Intenté disimular mi nerviosismo, pero algo dentro de mí gritaba que esa noche no sería como las demás, y tenía razón. Mientras conducía hacia la capilla de San Bernardino, un silencio espeso llenaba el coche. La mujer no decía ni una sola palabra, y ni siquiera parecía pestañear, solo miraba al frente con una rigidez antinatural. El motor ronroneaba suave, pero cada sonido que no provenía de nosotros parecía amplificarse. El crujido de las llantas sobre el empedrado, el leve golpeteo de las ramas secas contra las ventanas y de vez en cuando ese viento helado que parecía colarse sin permiso por las rendijas del coche. Intenté romper el silencio. ¿Va a reunirse con alguien allá?, pregunté, fingiendo calma. Nada, ni un gesto, ni una respuesta. ¿Es por alguna promesa, algún familiar? Seguía sin hablar. Solo movió levemente la cabeza, como si afirmara algo que solo ella entendía. La radio, que antes solo emitía estática, se encendió de pronto por sí sola. Una voz muy baja, casi un susurro, empezó a sonar, como si alguien hablara desde muy lejos. No pude entender las palabras. Giré la perilla para apagarla, pero no respondía. Tuve que quitar la batería del dispositivo para detener aquel sonido agudo que me estaba volviendo loco. Fue entonces cuando miré el retrovisor. La mujer estaba sonriendo. No era una sonrisa amable, era una mueca tensa, como si disfrutara de algo que solo ella podía ver. En ese instante lo supe. Esa no era una pasajera común. Había algo profundamente perturbador en ella, algo fuera de lugar. Volví mi mirada a la calle. Habíamos salido del casco urbano sin darme cuenta. Ya no había casas, ni postes de luz, solo árboles a cada lado del camino, altos y apretados como muros naturales.
El cielo se había cubierto por completo y una niebla espesa comenzó a colarse por la carretera. Fue cuando me fijé nuevamente en el reloj del coche. Seguía marcando las 2:13. Juraría que llevábamos al menos 20 minutos conduciendo. Encendí la linterna de mi celular para revisarlo también. Marcaba la misma hora. No podía ser. Tuve la necesidad urgente de detenerme. No sabía si era por miedo, por precaución o por pura desesperación. Pero cuando estaba a punto de frenar, la mujer habló. «No pares». «Aún no». Su voz, ahora audible, era grave, quebrada, casi masculina. Me heló hasta los huesos. «Solo un par de lugares más», dijo con tono suave pero firme. «Luego estaré lista». No entendía a qué se refería, pero algo en su forma de hablar me hizo apretar el volante con fuerza. Ya no era solo miedo, era una certeza que se formaba lentamente dentro de mí. Esa mujer me estaba llevando a algún lugar donde yo nunca debí ir. Y lo peor es que el camino apenas comenzaba. La segunda iglesia estaba en una colonia olvidada, lejos del bullicio, donde las farolas apenas alumbraban el suelo agrietado. Al llegar, la mujer descendió sin esperar que le abriera la puerta. Se arrodilló frente a la entrada cerrada y con las manos unidas comenzó a murmurar de nuevo. Esta vez su oración era más larga, más intensa. Aunque no podía entender las palabras exactas, algo en su tono me hizo sentir una mezcla de tristeza y peligro. Luego volvió al coche y solo dijo una palabra: «Otra». Conduje sin decir nada. Mis pensamientos iban más rápido que el motor. Había algo perturbador en su conducta, en ese patrón repetitivo de rezar frente a iglesias vacías en medio de la madrugada. Y aunque quería detener todo, algo dentro de mí me obligaba a continuar, como si de alguna manera estuviera participando en algo que no comprendía, pero del cual ya era parte. La tercera capilla era aún más pequeña. Parecía abandonada, como si nadie hubiera cruzado sus puertas en décadas. La mujer repitió el ritual. Bajó, se arrodilló, murmuró en ese idioma antiguo que hacía que mis oídos zumbaran e hizo la señal de la cruz antes de volver al asiento trasero. Yo no me atrevía a moverme mientras ella rezaba. Cada segundo afuera me ponía más nervioso, como si la oscuridad que la rodeaba pudiera devorarla o devolverla diferente. «Una más», dijo al subir. «Solo una más antes de la última». La cuarta parada fue cerca de un canal seco. La capilla estaba al borde del agua estancada y el aire olía a humedad y óxido. Mientras ella rezaba comencé a notar algo que antes había pasado por alto. En cada lugar al que íbamos, los perros del vecindario comenzaban a aullar. No ladrar, aullar. Un sonido largo, triste, como si sintieran algo invisible. Miré el reloj del coche. 2:13. Otra vez. No importaba cuánto tiempo pasara, cuánto nos moviéramos, la hora seguía igual. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo salió estática. El GPS no mostraba las rutas correctamente. Las calles por donde pasábamos ni siquiera tenían nombre. Me di cuenta, con un escalofrío recorriendo mi espalda, de que ya no sabía dónde estábamos. Fue al regresar de esa cuarta capilla que noté algo más. En el reflejo del retrovisor, ella no estaba. Me giré con rapidez y ahí estaba sentada, inmóvil, pero su reflejo no aparecía, como si el espejo no pudiera captarla. Me llevé una mano a la frente. ¿Estaba perdiendo la razón? «Ahora sí», dijo sin mirarme. «Vamos a la última». Y aunque todo dentro de mí gritaba que diera la vuelta y huyera, puse primera y avancé. La iglesia de San Lorenzo, ubicada en la parte más alta de una colina olvidada, fue nuestra quinta parada. No figuraba en los mapas y las calles para llegar hasta allí estaban cubiertas por ramas caídas y piedras sueltas. Parecía más una ruina que un templo. Su fachada estaba quebrada, con una cruz colgando de un lado y una ventana cubierta por madera podrida. Apenas detuve el coche, ella bajó como de costumbre. Caminaba más lento ahora, como si algo en su cuerpo empezara a pesar más que el aire. Pero esta vez, algo fue diferente.
Mientras se arrodillaba frente a la puerta de la iglesia, sentí una presión en el pecho. Me costaba respirar, como si el aire hubiera sido sustituido por agua. Bajé la ventanilla para intentar recuperar el aliento y fue entonces cuando la vi. Una figura oscura, parada dentro del templo, justo detrás de la puerta cerrada. Era difícil de distinguir, pero tenía la forma de un ser humano, alto, con la cabeza ligeramente inclinada. No se movía, no respiraba, solo estaba allí, observándola desde el otro lado. Me froté los ojos. Miré de nuevo. Nada. No había nadie. La mujer seguía rezando, pero sus palabras eran ahora más intensas, casi desesperadas. De su boca salían frases sin sentido que se entrelazaban con sonidos guturales. Era como si suplicara o invocara algo. Volvió al coche. Su rostro estaba cubierto de sudor, mas su piel seguía helada. El velo ya no cubría por completo su cara. Podía ver un ojo y algo más. La piel en su mejilla parecía desgarrada, como si el tiempo, o algo peor, la estuviera deteriorando. «Una más», dijo. «La final». No le respondí. Solo asentí en silencio. Comencé a manejar cuesta abajo, sin decir una palabra, pero con una idea martillando en mi cabeza. Aquello no era una promesa religiosa, era un ritual que se estaba completando, y yo era parte de él. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Nuestra última parada nos llevó hasta las afueras de San Tobías, a una zona donde ni siquiera el pavimento se atrevía a continuar. La carretera se volvió de tierra y la vegetación crecía salvaje a ambos lados. Finalmente, entre árboles torcidos y lápidas viejas cubiertas de musgo, apareció la iglesia mayor de Nuestra Señora del Perdón. El edificio era enorme, construido en piedra negra, con vitrales rotos y una torre que apuntaba al cielo como una aguja oxidada. A pesar de su tamaño, parecía abandonada desde hace siglos. No había luz, no había puertas abiertas, no había señales de vida. Ella bajó del coche con una lentitud ceremoniosa. Sus pasos no hacían ruido, como si la tierra no se atreviera a rechazar su peso. Caminó hacia la entrada principal y esta vez no se arrodilló. Colocó ambas manos sobre la madera cerrada y apoyó la frente contra ella. Entonces empezó a hablar, pero no era una oración, era un llanto. «No pude, no cumplí», decía entre suspiros rotos, como si su voz estuviera siendo arrancada desde lo más profundo de su alma. Sus palabras no iban dirigidas a Dios. Eran para alguien que ya no estaba en este mundo, o que tal vez nunca se había ido. Yo no podía moverme. Algo me sostenía al asiento como un ancla invisible. El aire dentro del coche se volvió espeso. Mi garganta se secó. Quería decirle que parara, que ya era suficiente, pero ni siquiera podía articular una palabra. Cuando por fin se separó de la puerta, su cuerpo parecía más frágil. El velo que cubría su rostro había caído, revelando una piel tensa y agrietada. Sus ojos ya no eran humanos. Eran pozos oscuros, como si miraras directamente al fondo de un pozo sin fin. Regresó al asiento trasero y me entregó un pequeño objeto envuelto en tela negra. Al desenvolverlo, vi un medallón de oro grabado con un nombre: Milagros Herrera. Junto a él, un sobre cerrado con cera antigua y una dirección escrita a mano en letra elegante. «Llévalo a este lugar», dijo. «Mi hermano lo está esperando. Él sabrá lo que debe hacer». «¿Y usted?», pregunté, cometiendo el error de mirar sus ojos. Ella no respondió, solo murmuró: «Gracias por ayudarme. Ahora puedo regresar». Esa palabra volvió a perforarme el pecho. Regresar. Pero, ¿regresar a dónde? Me giré hacia adelante, con los dedos entumecidos por el frío y sin saber cómo, puse el coche en marcha. «¿A dónde ahora?», pregunté temblando. «Al inicio», respondió, «al mismo lugar donde me encontraste, o sea, al cementerio». Conducir de vuelta al panteón fue como entrar en un sueño espeso, donde el tiempo no avanza
y todo suena lejano. El camino, que antes me parecía familiar, ahora se extendía como un túnel sin fin. El cielo se había tornado de un gris violáceo y la niebla rodeaba el coche como si lo arrastrara hacia algo inevitable. Llegamos a la entrada principal del cementerio. El portón estaba entreabierto, aunque yo lo recordaba cerrado horas antes, o quizás minutos antes. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado realmente. Todo parecía desordenado dentro de mi cabeza. Ella no bajó de inmediato. Sacó del bolso un pañuelo viejo, envolvió el medallón y lo colocó cuidadosamente dentro del sobre. Luego me lo tendió sin decir palabra. Al tocarlo, sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Dáselo a Emilio, él recordará y paga tu trabajo. Emilio. Supuse que era su hermano. La dirección en el sobre era en Ciudad Matías, un lugar que quedaba a varias horas de allí. Le pregunté si no quería que la llevara también. Su respuesta fue tan suave que me costó oírla. Yo ya no pertenezco allá. Antes de bajar me miró por primera vez desde que todo comenzó. Sus ojos no eran como antes, parecían más oscuros que el entorno, profundos, absorbentes. Sentí vértigo, como si cayera hacia ellos. Me obligué a parpadear y cuando volví a enfocar, ella ya estaba saliendo del coche. Caminó en línea recta hacia el interior del cementerio. Sus pasos eran lentos, pero firmes. La niebla pareció abrirse para dejarla pasar. En ningún momento miró hacia atrás. Cuando finalmente su figura se perdió entre las lápidas, quedé solo, con el motor aún encendido y un silencio opresivo llenando todo. Quise irme. Puse la mano en la palanca para cambiar de marcha, pero el coche tembló. Se apagó. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Lo intenté una segunda vez. Nada. Entonces oí algo. Un susurro. Apenas un aliento. Venía desde el asiento trasero. Me giré lentamente, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar. Vacío. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vi algo moverse entre las lápidas. Una figura alta. No era ella. Esta sombra era distinta, más grande. No caminaba, deslizaba. El aire dentro del taxi se volvió más frío que nunca. Mis dientes castañeteaban. Las ventanas comenzaron a empañarse por dentro y mi reloj aún marcaba 2:13, ni un minuto más. Saqué fuerza no sé de dónde. Giré la llave una última vez. El motor rugió como si despertara de un mal sueño. Sin mirar atrás, pisé el acelerador y escapé de allí. Pero mientras la niebla cerraba la vista a mis espaldas, sentí algo. Una presión en el asiento trasero, como si alguien o algo hubiera decidido quedarse conmigo. Conseguí salir del cementerio, pero no dejé el miedo atrás. Conducía por la carretera de regreso como un autómata, con los ojos fijos en el asfalto y los nudillos blancos por la fuerza con que sujetaba el volante. A pesar de que el motor funcionaba, cada tanto el coche se sacudía, como si algo invisible tirara de él hacia atrás. No me atrevía a mirar al retrovisor. Había sentido ese cambio en el aire, esa presión extra en el asiento trasero, como si alguien se hubiera sentado ahí de nuevo. Está vacío, me repetía. Ya terminó, pero el silencio era tan absoluto que mis propios pensamientos sonaban como ecos. Encendí la radio, desesperado por escuchar algo, cualquier cosa, estática, solo eso. La misma que había aparecido cuando la recogí por primera vez. Al pasar frente a una tienda cerrada, me detuve. Necesitaba respirar, ver gente, sentir que todo esto era real. Me bajé del coche con las piernas temblando y caminé hacia el ventanal de la tienda esperando ver mi reflejo en el vidrio empañado. Y allí estaba yo y alguien más. En el asiento trasero, a través del reflejo, se veía una figura borrosa sentada justo detrás de mí, inmóvil, la cabeza agachada, las manos cruzadas. Me giré de golpe. Nada, vacío. Subí al coche temblando. Cerré la puerta con fuerza. La figura ya no estaba en el vidrio, pero el frío seguía, y el reloj
Por increíble que parezca, aún marcaba 2:13. Comencé a conducir de nuevo, pero la ciudad ya no era la misma. Las calles parecían más estrechas, las luces más tenues, incluso los edificios diferentes, como si estuviera en un reflejo distorsionado de Santovías. Vi un hombre caminando por la acera. Quise llamarlo, pedir ayuda, preguntarle si él también veía lo que yo veía, pero cuando bajé la ventanilla para hablarle, se detuvo y al girarse no tenía rostro. Era como una máscara blanca, lisa, sin ojos ni boca, solo piel. Pisé el acelerador. Ya no sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla que se arrastraba tras de mí desde el cementerio. A lo lejos vi un letrero familiar, mi calle, mi barrio. Giré con desesperación. Quería llegar a casa, cerrar la puerta y olvidar todo. Pero justo al doblar la esquina, algo me obligó a frenar en seco. Allí, parada en medio de la calle, la silueta de una mujer vestida de negro. No se movía, solo estaba allí, esperando. A la mañana siguiente, no dormí, ni un segundo. Me senté en el borde de la cama, con el sobre aún en la mano, sintiendo cómo el peso de esa noche seguía colgado en mis hombros como una piedra fría. El nombre en el medallón seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco constante. Milagros Herrera. Conduje hasta la dirección escrita en el sobre. Estaba en Ciudad Matías, a unas 3 horas de Santovías. Durante todo el camino, el clima parecía acompañar mi estado. Nublado, sin viento, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Llegué a un edificio sencillo, pintado de blanco desbotado, como una placa de metal enferrujada que decía Herrera y Asociados, Consultoría Legal. Toqué el timbre. Un hombre de unos 50 años abrió la puerta con el ceño fruncido y los ojos hundidos. ¿En qué puedo ayudarle?, me preguntó sin mucha paciencia. Saqué el medallón y lo extendí hacia él, junto con el sobre. Apenas lo vio, mudó el rostro por completo. Sus manos comenzaron a temblar mientras tomaba el medallón y lo giró para ver el nombre. ¿Dónde encontró esto?, preguntó con la voz quebrada. Le conté todo, cada detalle. La mujer vestida de negro, las iglesias, las oraciones, el cementerio, su voz, el frío, todo. No me interrumpió una sola vez. Cuando terminé, se sentó en una silla detrás del escritorio y pasó las manos por la cara, como si intentara despertar de un mal sueño. Ella era mi hermana, Milagros. Murió hace 6 meses en un accidente en la carretera rumbo a Zacateo. Iba a cumplir una promesa, visitar 7 iglesias antes del aniversario de nuestra madre, pero nunca llegó. Perdió el control del coche y se estrelló contra un muro. Murió en el acto. Mi garganta se cerró. Este medallón fue enterrado con ella. Lo coloqué yo mismo en su cuello. Era lo único que pedía llevar con ella al otro lado. Se levantó lentamente, como si el cuerpo ya no le respondiera del todo. La letra del sobre también es suya. Se lo mostré. Confirmó con un gesto lento. Me pagó por la carrera. No discutí. Solo quería salir de ahí. Sentía que algo estaba mal, como si con esa entrega hubiera sellado un pacto. Antes de irme, me detuvo. ¿Dijo algo más? Al final, asentí. Dijo que ahora podía regresar. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Me miró con una mezcla de gratitud y miedo. Entonces no la ayudaste a descansar, solo la ayudaste a volver. Regresé a Santovías creyendo que todo había terminado. Había entregado el medallón, el sobre, había cumplido con lo que ella pidió. Pensé que era suficiente. Pensé que había cerrado una historia que nunca fue mía, pero estaba equivocado. Esa misma noche desperté de golpe con la sensación de que alguien me observaba. El reloj del velador marcaba 2:13, la misma hora maldita, la misma de siempre. Me levanté y recorrí la casa. Todo en silencio, todo en orden, pero en el aire había un aroma a flores secas, a tierra húmeda, a iglesia antigua. Intenté dormir de nuevo, pero no pude. Sentía un frío raro en el pecho, como si algo se hubiera quedado dentro de mí. Los días siguientes
fueron peores. No podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. Gracias por ayudarme a volver. En el espejo, mi rostro comenzó a cambiar. Ojeras profundas, piel ceniza, los ojos enrojecidos como si no hubiese dormido en semanas. Mis vecinos me preguntaban si estaba enfermo. En el mercado, una señora me dijo que parecía embrujado. Y lo peor fue cuando encontré el medallón otra vez. Estaba en mi mesa, sobre un trapo negro. El mismo medallón que había entregado al hermano de Milagros, con el nombre aún grabado con claridad. No lo toqué, no lo moví. Solo lo miré durante horas, sin saber qué hacer. Intenté volver a Ciudad Matías, al despacho donde había conocido al hermano. Estaba cerrado, cubierto de polvo, con un cartel de "Se vende" en la ventana. Un vecino me dijo que el abogado se había marchado de urgencia, que lo vieron empacar todo en una noche y desaparecer sin decir a dónde iba. Esa noche, el terror volvió a instalarse. Me desperté de un salto, bañado en sudor. Y esta vez no estaba solo. En el rincón del cuarto, entre la cortina y la pared, había una silueta parada. La misma forma que había visto entre las tumbas, alta, delgada, con un velo oscuro cubriéndole el rostro. No se movía, solo respiraba. Cerré los ojos, conté hasta 10. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero el frío seguía ahí. Mis sueños se volvieron confusos. Empecé a hablar dormido, a decir nombres que no recordaba al despertar. Mi esposa decía que a veces lloraba en medio de la noche y repetía las mismas palabras que la mujer susurraba frente a las iglesias. Los médicos no encontraban nada físico, ninguna enfermedad, ninguna explicación. Yo sabía la verdad. Había cargado con ella, la había guiado de regreso y ahora ella estaba dentro de mí. Los días pasaron, no muchos. Me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. Apenas comía, apenas hablaba. Pasaba las noches sentado frente a la ventana, mirando hacia la calle, esperando ver algo que confirmara que todo fue real, que no me estaba volviendo loco. Y cada noche, sin falta, el reloj marcaba 2:13, como si el tiempo se hubiera quebrado permanentemente en ese punto, como si esa fuera la hora exacta en que algo del otro lado cruzó hacia mí. La gente comenzó a evitarme. Mis amigos dejaban de visitarme. Mi esposa dormía en otra habitación. Decía que mi presencia era pesada, que el aire alrededor mío se volvía espeso, que a veces la despertaba solo con mi respiración. Empecé a escuchar pasos en el techo, golpes suaves en las paredes, murmullos en el baño cuando estaba solo. Una noche, al pasar frente al espejo del pasillo, no vi mi reflejo, o peor aún, vi algo que no era yo. Decidí irme. Pensé que si dejaba Santovías, si me alejaba del cementerio, de las iglesias, de esa ruta maldita, tal vez podría escapar de lo que había traído conmigo. Subí al coche, el mismo taxi que había usado aquella noche. El asiento trasero aún tenía marcas de escarcha. El espejo retrovisor estaba quebrado en una esquina. Encendí el motor y la radio, por sí sola, empezó a emitir una grabación. No una emisora, no una canción. Era su voz. Gracias por llevarme. Ahora puedo quedarme. Apagué todo y me bajé. Corrí hacia la calle, sin rumbo, como un niño perdido. Golpeé la puerta de una iglesia. Pedí ayuda, pedí oración. Pedí algo que me liberara de esa presencia. Nadie supo qué hacer, nadie entendía. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo. 2 días después me encontraron en casa inconsciente, con fiebre alta y signos de agotamiento extremo. Los médicos lo llamaron colapso nervioso, pero nadie supo explicar por qué en mi brazo había marcas de garras, ni por qué murmuraba en un idioma antiguo mientras dormía. Desde entonces, nadie me volvió a ver conduciendo. El taxi fue vendido a precio ridículo. El nuevo dueño, un joven de Tepic, lo devolvió una semana después. Dijo que el asiento trasero sangraba. Yo sigo aquí. No sé si estoy vivo. No sé si todavía sueño.
Pero si algún día vas por las calles de Santovías y ves un coche viejo con un crucifijo colgando del espejo, con un conductor de mirada vacía y temblor en las manos, no subas, porque puede que no te lleve a tu destino, puede que solo estés ayudando a alguien más a regresar.